Hermosísimas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro en la, ¿cómo llamarla? Antigua carretera México-Pachuca. Bueno, la que corre de Puente de Fierro a Central de Abastos. Ese pedazo, digamos, que estoy caminando, pues para que vean la situación que se encuentra esta avenida, que sí está un poco descuidada, la verdad. Más que nada en la bodega del 3B, ahí es en donde se inunda bien feo y nadie pasa. Y pues lo usan los trailers como para estacionamiento, para meterse a la bodega. Espero les guste el video y pues disculpen que no haya subido video tan pronto, pero ahora sí que estoy chambeándole bien duro porque pues ya se acercan los 15,000 suscriptores y vámonos de fuga al viaje, a la aventura de Tijuana a Cancún. Si no estás suscrito, suscríbete, apoya este canal porque se vienen buenos videos, más que nada en esa aventura. Así es que vamos al video. Ya estamos llegando a Avenida Central. De hecho, para allá atrás está Central de Abastos, pero ahorita nos dirigimos para la avenida para irnos a Puente de Fierro caminando, ¿vale? Listo. Hemos llegado a Avenida Central. Ay. Ya pues de hecho esta calle ya nos lleva para Central de Abastos. Para acá ya es Central de Abastos. Hoy vamos a cruzar rápido. Listo. Vamos a cruzar. Bueno, ahorita vamos a esperar. me pasé el semáforo rojo, perdón. Entonces vámonos por toda la avenida Central. Lo que no sé si derecho sigue siendo Avenida Central o ya es parte de Vía Morelos. Bueno, ahorita también vamos a pasar por la entrada que es del Mexibus de Central de Abastos y nos vamos a ir todo derechito porque también por esta avenida sí está ya muy maltratada. Bueno, continuemos. No, según Google Maps la parte de atrás es Lechería Texcoco. Imagino que debe ser por la Libre, carretera Libre. Esta también se llamará así, Avenida Lechería Texcoco por la Libre. O antigua, ¿cómo sería? Pues México Pachuca, ¿no? Por la Libre, será esta la del Mexibus. De hecho, ahí va un Mexibus, miren. Y esta digamos que ya se va para Ojo de Agua. O para el aeropuerto también. Miren el árbol, todo bien seco. De que no llueve. Y pues aquí no faltan los perros. Perrito, hola perrito. Se ve muy traidor. Esta parte sí está medio fea, se ve un poco abandonado por aquí, porque aquí ni la gente pasa, pues yo no veo gente. Aunque esta banqueta también no, como que no da confianza de pasar. Aquí hay un terreno baldío a un lado de la estación del Mexibus de Central de Abastos. Aquí en la noche sí debe estar feo, ¿no? Porque lo más seguro es que no sirvan las lámparas. Aquí en Ecatepec es raro que sirva la lámpara de noche. Ahí va el Mexi. Es un ordinario y va para Tecámac. Creo que aquí en Ecatepec no hay lugar donde no haya basura. Listo. Pasamos aquí donde se mete el Mexibus. Dice prohibido el paso peatonal. Se supone que ahí nada más puede pasar el Mexibus, pero pues ya se pasan hasta particulares. Y ahí dice prohibido el paso vehículos y peatones, miren. A ver si se alcanza a ver. Pero, en fin, aquí es Ecatepec, aquí todo es posible. Vamos a cruzar, ¿va? Ya de hecho por aquí ya se sube el Mexi para Puente de Fierro, Indios Verdes o para Ciudad de México. ¿Saben dónde me da curiosidad ahorita pasar? Ahí donde se inunda bien feo. Creo es enfrente de donde está la bodega del 3B. Quién sabe cómo o si hayan reparado. Pues por lo menos aquí afuera de la estación del Mexi hay demasiado lodo y agua. Quién sabe si esta agua haya sido por la lluvia de la semana pasada. Y sí, ay, sí huele como a agua estancada, huele muy feo. Vamos a pasarnos por acá afuera porque fíjense, si esta carretera estuviera bien, si estuviera arreglada, obviamente que ese es el paso de la gente por aquí donde estoy pasando, y la banqueta simplemente sería inservible porque se acumula mucho agua. Miren, ese árbol ya está bien murido. Está bien seco. Y es un árbol grande.
Yo supongo que allí enfrente era como una estación de... No estación, sino una parada de camiones. Miren. Yo creo que era una parada de camiones, pero obviamente que ya no es parada de camiones. O es una entrada. O podría ser una entrada para la colonia de Calado, pero lo dudo. Pues ya de hecho de aquí a un ladito ya está la autopista México-Pachuca. Sí, es como una entradita. Es una entrada para una colonia, me imagino, miren. O ustedes díganme, ¿qué es? Y pues a la orilla es como que una barda. Se supone que nuestros antepasados construyeron esa barda, esa pequeña barda, según para separar las aguas del lago de Texcoco. Y pues va haciendo toda la barda hasta por allá, hasta por allá, hasta por allá, hasta por allá. La verdad no sé hasta dónde llegaría, pero según para eso era. Para, digamos que de un lado no tuviera agua y pues del otro lado está separada el agua del lago de Texcoco. Obviamente que ahorita pues ya es puras ruinas, ya no sirve de nada, pero hubiera estado chido, ¿no? Que lo hubieran dejado así como, pues algo simbólico. Ah, miren, ya enseguidita ya está la bodega del 3B. Se ve tierra, se ve como si la fueran a reparar o la estuvieran reparando. Vamos para allá. Bueno, ya llegamos a la bodega del 3B. Y pues sí, no han hecho nada. Aquí sigue igual. Allá adelante hay unos viene, que son los que están desviando los autos para el carril del Mexibus. Vamos a subirnos por aquí para enseñarles. Y pues ahí hay una patrulla. No sé si estén pasándole corriente a un auto o lo detuvieron, no sé. Y ya de este lado pues es para central de abastos. Pero los autos están pasando por aquí porque aquí no sirve para pasar. A lo menos que fuera un camión o una camioneta grande. Porque si hay unos hoyotes. Y aquí cuando llueve, se inunda feo. No sé si... Yo digo que no, ¿verdad? Esto le pertenece al gobierno, pero digo, si le perjudica algo a la bodega del 3B, pues ¿por qué no repararlo, no? Pero no sé si les corresponda a ellos. Yo digo que nada más deben de reparar lo que les pertenece, ¿no? Como parte de la banqueta. Pero ya para acá abajo, porque vean, aquí incluso está como ya dividido su parte. Pero cuando se inunda el agua llega hasta allá, hasta la barda. ¿A qué altura? No sé, pero sí alcanza a subir. Entonces sí les afecta algo. Sí, miren, sí están reparando. Al parecer están reparando la alcantarilla, la coladera, para que no se inunde. ¿Será ese el problema? Ahí se ve la coladera y pues el tubo que están metiendo. Ese naranja debe ser de electricidad, yo creo. Y ahí está este tubo negro que es para el drenaje. Obviamente que aquí es imposible pasar. Ni los trailers de la bodega, yo creo. Pues ahora sí, de la puerta para adelante. Pero esto, ¿quién lo estará haciendo? ¿La misma bodega del 3B? ¿O el gobierno? Dice no pasar, pero pues ya saben. Un poco haciendo caso omiso. Si pasa un accidente, culpa mía, de nadie más, Listo. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido hasta Puente de Fierro. Cuando se inunda, creo que el agua ha de llegar como por aquí más o menos, yo creo. Y de aquí hasta de aquel lado. Vean estos hoyotes. Bueno, para que se vea mejor, estos hoyotes. Y ahí están los viene. Los que le dan chance a los automovilistas para cruzar. Luego también aquí está todo esto lleno de trailers del 3B a descargar su mercancía. Y allá arriba es la carretera. Esa sí es carretera, yo había dicho que era avenida. Bueno, antes de eso, miren. Esta calle también está horrible. Y pues ni modo. Es una ruta que tienen que tomar a veces para incorporarse a la carretera o la antigua México-Pachuca, ¿no? Y acá arriba obviamente que está la carretera Texcoco Lechería, que yo he dicho que era avenida, pero me corrigieron y es carretera. Fíjense que de todo esto aprendo mucho, Estoy aprendiendo mucho. Aquí en la noche me imagino que ni un alma de pasar,
porque sí está feo. Y pues ahí están los chavos dando viada. Perjudica un poco al Mexibus, pero también no hay de otra si el gobierno no hace nada. Vamos a cruzarnos aquí. Corre, corre, corre. Porque estos se incorporan a la carretera de Chiriá-Texcoco. Y ahí están los valedores, ganándose el pan del día. Miren, 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 miren. Esto vale. Haciendo lo que tránsito no hace. Ay, el relajo que hacen. Pero es lo que hay. Una última toma en la parte de atrás. Y vámonos a Puente de Fierro. Miren, aquí ya es una entrada para Palomas. Esa parte debe ser ya Palomas, ¿verdad? Es para la unidad. Fíjense que ahorita viendo a la señorita que vaya adelante, sí deberían de poner aquí como una banqueta y una, pues como una protección del lado de la carretera, porque no falta el que se quede dormido, no sé, cualquier cosa, pues no protege nada. Y pues aquí sí se ve que es paso de gente, ¿eh? Y más que nada porque allá adelante está la estación del Mexibus. Entonces sí como que es muy peligroso. Además no hay nada de alumbrado. No está nada alumbrado, no hay ni una lámpara, no hay ni señalizaciones, no hay absolutamente nada. Más que este paso pues improvisado. Y ha de ser de años este paso, ¿eh? Y sobre todo aquí a un lado que están las unidades, pues yo siento que sí se deberían de esforzar más en poner algo aquí. Señalamientos, alumbrado, banqueta, algo, no sé. Porque pues a la gente le queda de paso. Luego no sé ustedes, pero siento que las estaciones están muy largas. Como que construyeron de más. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo suponer que porque quieren meter Mexibus, es el que es de doble oruga. Que son como 3 secciones, como en Ciudad de México. Pero dudo mucho que lo vayan a poner. Están muy grandes, para mí están muy grandes. Y hubieran hecho como en la línea 1. Un poco más cortas y aprovechan mucho el espacio. Pero no sé si porque aquí la carretera no está tan ancha, pero no sé, para mí se me hacen muy largas las estaciones. Lo que es esta, no, la que ni se diga, la que está en Puente de Fierro, sí es una estación muy larga y siento que un espacio como que muy pues, desperdiciado. Y bueno, creo que aquí ya entramos a la entrada grande de Palomas, Izcalli Palomas. Ahorita viendo bien este cruce, esta ya es la entrada grande para Palomas, pero viendo el cruce aquí no hay ni un semáforo. Aquí como que hay que pasarse esta parte persinándose. No sabe ni quién vaya a dar vuelta, tanto de este lado, tanto de este lado. Ahorita es domingo, siento que no hay tanto problema a pasar, pero imagínense entre semana y pues ni una señalización ni semáforo. Bueno, ahí está, dice Ecatepec y venta de carpio, pero es la única señalización que hay. No hay algo así como de stop. A ver, vamos a ver esta señalización, qué es lo que dice. Ay, vamos a ver. Ah, pues sí, nada más de que es un cruce. Esa es la única señalización, pero no hay otra cosa. Aquí qué hay. Pues igual nada más una señalización que dice venta de carpio y jardines de Morelos. Es todo lo que hay. Y enseguida ya está la desviación. Bueno, vamos a continuar por esta veredita improvisada. Hay mucha señalización, ¿eh? A ver aquí qué dice. Esta dice jardines de Morelos. Lo mismo que la de allá adelante. Estas han de decir lo mismo. No tiene caso grabarlas. Nada más vean esta veredita. No manchen. Y sí se ve que la usen porque sí se ven muchas huellas así marcadas. Miren lo que les decía de la barda. Hay una parte donde todavía está. Pero más para allá atrás sí ya no estaba, como vieron. Allá adelantito hay como una capillita. Miren. ¿Quién sabe si esto lleve a los ductos? Porque tengo entendido que hay como un túnel. Aquí abajo hay un túnel. No sé si eso lo lleve. Ahí tiene varias letras. Calzada de Morelos. Y pues abajo me imagino que explican qué es. Pero sí parece esto como una capilla, ¿no? Miren.
¿Saben qué estoy viendo? Como que ocupan este lugar, lo saben aprovechar. Esta parte que pues nadie reclama. Como que la saben aprovechar los vecinos. Este lo ocuparon de garage. ¿Cómo metieron los carros? Ah, ya vi, ahí hay un zaguán. Entonces pasa de la calle de aquel lado para acá atrás. Yo sinceramente haría lo mismo, como para tener un poco más de seguridad, que no se me vayan a brincar a la casa. O sea, igual así poner unas rejas o algo. Porque no poner nada, como que ya está muy directa a tu casa, ¿no? A que se te vayan a brincar. Continuemos. De hecho, ya vamos a llegar a Puente de Fierro. Ya es aquí enseguidita. De hecho, esta caminada no se me hizo larga, ¿eh? Pensé que iba a estar más largo el camino, pero no. Y pues también tengo que acostumbrarme a caminar porque va a estar larga la caminata de Tijuana a Cancún. Mínimo medio año. Quién sabe cuánto me aviente. Corriendo peligros, durmiendo en calles, en bosques. El desierto es el que más me preocupa. Ay, perrito. El desierto es el que más me preocupa porque sí es muy peligroso, el calorón y luego los animales y pues los malandros, ¿no? Que no me vayan a hacer nada. Aquí adelantito hay un puente y un semáforo. Lo que no sé es para qué es el semáforo. Miren, está el puentecito, lo tomamos, todo bien, todo chido. Pero aquí el semáforo, pues no entiendo como para qué. Miren, ya va a ser el cambio. Según ya podemos cruzar, ¿no? Pero pues ¿para dónde? ¿O cómo cruzas o qué onda? Pues este se va a detener, pero pues ¿para qué? ¿Quién va a cruzar? Oh, sí, donde deberían de poner semáforos no ponen. Donde deberían de poner puentes no ponen. Aquí siento que está bien el puente. Esto sí, para que vean. A lo menos que el semáforo lo hayan puesto antes del puente. Pero aún así, ¿cómo cruzas? No manchen. Una preguntota, quiero que me digan en los comentarios, ¿a quién le molestan los dulceros? ¿Y por qué? Porque si vemos que mucha gente le molestan los dulceros que se suban al transporte público. ¿Por qué? Ahí déjenme en los comentarios. Y miren, aquí por lo menos de este lado hicieron como un deportivo. O por lo menos para que puedan correr, andar en bici, pasear a su perro. Pero ¿será peligroso? Esa es la pregunta. Y Plaza de los 9 Pueblos. Algo descuidado. Vamos a esa placita. ¿Quién sabe si harán eventos? ¿Ustedes qué creen? Los que viven por aquí, por estas colonias. ¿Ustedes qué dicen? ¿O nada más están de adorno? Aquí dice, la juventud vuelve. Son como locales, ¿no? O eran, quién sabe. Pero estaría bien. Pero, ¿para qué si no hay gente casi? Listo. Hemos bajado el puentecito. Yo cuando pasaba por el Mexibus, me da mucho la curiosidad aquí estar en esta placita. ¿O por qué le dirán plaza? Yo que sepa, la plaza es de venta, ¿no? Donde venden cosas. Dice medio, este es Santa María. Santa María de no sé qué. Ya con un hoyote. Yo creo que se han de quedar a dormir ahí. Santo Tomás Chiconautla. Vamos a ver todo su recorrido, ¿va? Santa María Tulpetlac. San Andrés de la Cañada. San Cristóbal. Un pueblo fantasma. Ah, no, están al revés los letreros. Santa Clara Cuatitla. Y debe de estar de este lado. Ah, no, miren, tampoco. Este sí tiene Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco. Y por último San Pedro Jalostoc. Es que no alcanzo a ver ahí. Lugar de las cuevas de arena. ¿Será? Y miren, cada uno tenía como su logotipo, yo creo, del pueblo. Yo creo que giraban. Y de hecho también tenían luz, pero vamos a verle acá atrás a ver si gira. Es que soy muy curioso. A ver si no viene un malandro y me quita el teléfono. Vamos a ver si gira. Ah, sí, miren. Sí gira. Y pues luces no tiene. Yo creo que estas fuentes sí servían. Eran como fuentes danzantes, yo creo. Pero como todo lo que construye el gobierno,
se descuida y valió gorro. Todas las lámparas se robaron de aquí del techo. ¿Van a creer? Estaría bien aquí como puestecitos, así todo esto así. Puestecitos de dulces, de chetos. Miren, encontré algo curioso, una casita de madera. O sea, la casita para un perro. Pues es una casita para basura. Ha de ser de aquí enfrente. Se compra fierro. Ah, pues es donde compran todo lo industrial, cartón, fierro, todo eso. Bueno, ya estamos saliendo de esta parte. Vamos a llamarle el Deportivo 9 Pueblos. Se llamará así. Hemos salido otra vez a Antigua Carretera México-Pachuca por la libre. Y esta banquetita ya nos lleva precisamente a Puente de Fierro. De hecho, ahí en Puente de Fierro hay una parte de esta barda, miren. Aquí dejaron un poquito. Esta barda va por ahí, luego va así toda la orilla por allá. Y no sé si bueno. Y ven el que parecía como capilla en la parte de ahí atrás. Allá en Puente de Fierro hay una. Y en la parte de abajo sí se puede entrar. Y dije que iba a explorar, pero la verdad me da miedo. Pero lo voy a hacer antes de irme, antes de ir a ese gran viaje. El chiste que ahí se puede entrar y esta banqueta nos lleva precisamente a ese lugar. Y pues creo que no tiene caso volver a grabar esa parte, porque ya la grabamos. Y si no sabes de qué te hablo, miren, acá dejo la pestañita para ese video. Por tanto, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.